muchas experiencias que nos hacen o nos muestran que tenemos esos traumas muy a profundidad y desde el inconsciente. Algunos de esos factores pues podría ser, por ejemplo, experiencias a hacer rechazos a varias circunstancias, por ejemplo, la sexualidad, el alimento, el agua, problemas también con el aire, personas que tienen mucha sinusitis, que no pueden respirar bien cuando están durmiendo. Y podemos descifrar ciertos tipos de trauma observando cuáles son los parámetros de las experiencias que de alguna manera pues son de instinto de supervivencia para el cuerpo. No solo eso, también podemos evidenciar que hay un trauma cuando también algunas situaciones que hacemos en el cotidiano nos reflejan o incomodidad o mucha ansiedad o ataques de pánico. Inclusive también dentro de la experiencia, y yo quería compartirles un poquito esto, personas que tienden a tener Alzheimer vienen con experiencia a querer olvidar. Y la experiencia de querer olvidar es justo no querer aceptar la realidad que tenemos porque es muy impactante para la persona que en un extremo llega a evidenciar Alzheimer en su vida. Muchos parámetros por los cuales podemos ir definiendo en un proceso terapéutico o paso a paso a saber qué experiencias están ahí dándonos a entender que hay un trauma y entendamos por trauma que es un evento donde se generaron emociones de impacto y que no esperábamos, o sea, son eventos de impacto, por ejemplo, un asalto, un abuso sexual, desvivirse, pensamientos de desvivirse y demás experiencias que por impacto también resuenan no solo con nosotros, sino también con el árbol transgeneracional, el clan familiar. Entonces pueden también ser eventos que se viven desde esa sintonía. Por ejemplo, tenemos las experiencias donde niños que tienen el cordón umbilical en el cuello, atado en el cuello, enroscado en el cuello, en el embarazo, hay tendencias o hay experiencias de que seguramente en el árbol familiar hubo una persona que se desvivió a través de ahorcamiento. Si tú estás evidenciando un miedo en una escala enorme cuando a ti no te ha pasado el evento relacionado y fue en algún, como comentas, en tu abuela, tú cuentas al momento de llegar a esa familia con todas las herramientas, porque si lo estás evidenciando, cuentas con las herramientas para poder también integrarlo, sanarlo. Un punto importante, por ejemplo, en ejercicio contigo, sería empezar a evidenciar que, bueno, sí, como todo, cualquier persona puede tener algún accidente. Sin embargo, es empezar a quitarte ese miedo, pues sabiendo que tú eres una persona que toma precaución, que cada que pasas o ves un auto en la calle, tienes ver ambos lados, o sea, empezar a evidenciar o minimizar ese miedo para ver la realidad, tu realidad. Porque una vez que empiezas a reconfigurar de que ese miedo a gran escala no es mío, empiezas a reconfigurar tanto lo que se quedó allá por impacto, tanto como lo que tú estás viviendo. Pero de cierta manera, cualquier experiencia que no se llegue a integrar, también nosotros la evidenciamos en nuestra realidad. ¿Y quién? El miembro de la familia que tenga las herramientas para poder sanar esa experiencia. Inclusive, las últimas generaciones que son los niños o nietos del clan familiar, a veces dentro de esas experiencias, ellos suelen ser los que expresan esos traumas, conflictos fuertes de algún ancestro con padecimientos muy graves, pudiera ser cáncer, pudiera ser enfermedades o padecimientos que a veces no les ven un sentido lógico y que puedan ser muy extraños en el árbol familiar, porque justamente las últimas generaciones, conforme van avanzando, son las que tienen las herramientas para poder integrar eso emocional que hubo por impacto y que no tuvo una solución en ese momento. Experiencia siempre yo les digo que es como basarnos en la parte emocional de nuestra situación. ¿Qué es esto? Pues evidenciar qué emoción es la que yo estoy como evadiendo dentro de la experiencia que tengo en mi realidad. ¿Qué sería cuál emoción? Bueno, por ejemplo, existe el miedo, la ira, el enojo. Por ejemplo, apenas vi que en Argentina estaba el concierto de Limp Bizkit, ¿no? Hubo por allá un Lollapalooza y estuvo este grupo. Y voy a ponerme un poquito de ejemplo también y un poquito regresando al inicio de dónde comenzó todo esto al ser terapeuta.
Yo me acordé por esto porque en esas etapas yo estaba como en la secundaria, que es como 14, 12, 13 años, y yo vivía una experiencia fuerte de enojo sin darme cuenta. Bueno, desde esta experiencia de evidenciar enojos profundos que a lo mejor no son todavía muy evidentes, malestares, depresiones, tristezas profundas y que no le ves el sentido o la causa, a través de ello, conforme fui creciendo y hasta el año donde vino el bichito 2020, si no me equivoco, ahí fue donde yo pude dar con la causa y el motivo del trauma, que era un abuso por parte de mi padre biológico. Y eso fue lo que me ayudó mucho a ir a profundidad, a tanto descubrir en mí ese trauma, pero también al descifrarlo y poder ayudar a otras personas. Y no solamente con eso, fui a terapias, a infinidad de información que me ayudó a decodificar qué estaba pasando conmigo porque yo no podía disfrutar de mi vida. Vivía depresiones constantes, tristezas constantes, que yo decía, no soy feliz, no estoy a gusto en mi realidad, ¿qué está pasando? Pues bueno, el año de ese bichito, donde a todos nos encerraron justo para ir a nuestras casas, que es lo que menos queremos hacer, eso es otro punto. Cuando hay un trauma, menos queremos conectar con las emociones, menos queremos conectar con nosotros, porque es mucho más fácil estar al pendiente y en sintonía con lo que está sucediendo allá afuera, distraerme constantemente de mis emociones y de mi profundidad, y eso es otro de los sentidos que nos va a decir dónde está habiendo un trauma y en qué parámetro, ¿no? En este caso con el mío fueron varias situaciones que, bueno, fui descubriendo hasta llegar al momento de que, y aquí se los comparto también, si tú tienes muchas experiencias de conflicto, de situaciones muy fuertes, por el otro lado ambivalente, sería que tú también cuentas con todas las posibilidades, uno, para ayudarte a ti mismo y no solamente eso. Dicen por ahí que la persona que vive más traumas y más conflictos es el que más puede ser un terapeuta o un sanador para acompañar a otras personas. Entonces ahí está equiparable para poder integrar esa experiencia y también poderla soltar. Por otro lado, y quisiera compartirlo puntualmente, personas que también se conectan muchísimo, por ejemplo, a lo sutil, a la información de cuestiones paranormales, mucha ilusión, eso también me está diciendo que me estoy evadiendo de mi realidad, de lo que está sucediendo en mi día cotidiano, de mis emociones, de mis experiencias. Entonces, ojo, no queremos decir que esté bueno, malo, bien y mal, no, simplemente las cosas son y las tenemos que integrar, pero cuando ya van a un extremo, ya nos dice algo de nosotros a poder empezar a indagar, a preguntarnos, y la pregunta que nos va a ayudar más a evidenciar y se nos van a estar reflejando esos pequeños destellos para saber el camino es, ¿para qué me está pasando esto? ¿Por qué con esta experiencia me da mucha incomodidad? ¿Por qué con esa persona o esta noticia que vi en las noticias me impactó tanto emocionalmente que me agarró ansiedad, ¿no? Inclusive esos factores muy pequeños, ahí es donde nos denotan de que hay algo por ahí. Por ejemplo, también pudiera decirte personas que llegan a tener vértigos, que se llegan a convertir en desmayos instantáneos de un momento a otro. Uno de los eventos es que me llegó algo de impacto, algo no estoy pudiendo procesar. Ojo, hay que checarlo. Hay que observar los personajes de ese momento, qué estuve pensando o sintiendo y qué emoción está fluctuante en esa situación, en ese momento en el que me está dando vértigo. Regularmente es algo que no puedo aceptar, es muy de impacto. El siguiente paso de esto de evasión, porque es una evasión, o sea, automáticamente se me está moviendo el piso con esto. El siguiente nivel o escala de lo que yo he visto tanto en sesiones como mi experiencia es los desmayos. Ahí sí ya es como evadir totalmente la realidad. Y si nos vamos a un caso extremo de un trauma ya a profundidad, vendrían a ser los ataques epilépticos, porque ese ya es una desconexión totalmente de mi realidad y no tener un control o una voluntad propia de mi cuerpo. Entonces, ahí es como podemos empezar a definir dónde están habiendo esas situaciones, no solo con los padecimientos, ¿no? Sino también con la parte emocional, con las situaciones repetitivas también. Por ejemplo, eh, voy a decir un caso de una chica que apenas tuvimos en sesión y hablábamos de que a esta chica le daban mucho la experiencia como de miedo a quedarse sin dinero, pero ella no lo veía lógico, no veíamos la causa de dónde estaba pasando eso. Bueno,
un poquito haciendo esta experiencia de lógica cuántica, que es ir a las etapas del pasado en su infancia, adolescencia, que es regularmente donde se improntan estos traumas. Llegamos a la experiencia donde en su infancia había vivido el robo de un negocio familiar y para ella fue muy impactante porque lo evidenció, lo estaba viviendo. ¿Qué pasa? Que ese impacto, esa memoria, automáticamente se impacta en su inconsciente. ¿Y qué va a pasar? Siempre tendrá la tendencia repetitiva a que prefiere no tener dinero antes que la asalten, la roben o tenga un negocio o quiera vivir ese proyecto, porque va a tener esta limitante desde una experiencia de instinto de supervivencia, la separación de la emoción y no querer vivir esa realidad de enfrentarla. Entonces, pueden ser diversos factores, pero estos factores que les voy a estar compartiendo de acuerdo a lo que tú me vayas preguntando, nos van a llevar paso a paso, porque justo esto, también personas que quieren pasarse los procesos, que quieren todo rápido, la comida rápida, las relaciones rápidas, ahí también nos está diciendo que hay una experiencia que denotar en cuanto a trauma o una negación. Porque estamos tan acostumbrados desde el instinto de supervivencia a vivir con la ansiedad, que yo trato de fomentar mis placeres o tapar rápido lo que necesito ya en el momento. Entonces, eso también de no ir paso a paso a los procesos nos está dando a entender, aquí hay algo también que atender. Y ahora, desde esas experiencias también, otro de los procesos a poder tapar, o bueno, es como una evasión a las emociones y a eso. Hay que observar si rápidamente intenta uno hacer compras, de estas personas que compran demasiado para justo no sentir las emociones, experiencias en tanto a la sexualidad, tener relaciones sexuales rápidas, todo de momento fuerte, rápido. Otra de las partes, las drogas, también evitan que sintamos las emociones del proceso, y también cada experiencia, cada estupefaciente nos va a decir algo a profundidad de la correlación que hay en ese trauma. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol podría ser un desvínculo con la experiencia de la madre. ¿Por qué? Porque la botella nos hace simular una mamila. Entonces, si a mí me hizo falta mamá, o fue una madre autoritaria, o fue una madre exigente, voy a tener tendencias al alcohol. Ejemplo, aquí en México, yo vivo en la península, tenemos el número 1 a nivel nacional del alcoholismo. Entonces quiere decir que hay más casos en la península de madres exigentes, inclusive el matriarcado también es un desequilibrio desde esas experiencias de la falta del padre por fomentar madres masculinas, y eso a través de ello también fomenta muchas situaciones a lo largo pues de la familia. Y ojo, tanto estas experiencias como la madre, como la falta del padre, ambos, machismo y la parte matriarcal, son experiencias en extremo de algunos traumas que han venido fomentándose. Entonces, el alcohol sí evidencia una falta de mamá. Bueno, imaginemos que los 6 meses antes de las experiencias o emocionales de mamá nos van a dirigir también como un proyecto sentido, que es también a la hora de nacimiento, de cómo fue nuestro parto. Pero las emociones que haya tenido mamá mientras estamos en el vientre, y también cómo haya sido después del nacimiento, o sea, una madre cercana, amorosa, cálida, que haya amamantado al bebé a cierto tiempo, ya que necesitara o ya no necesitara amamantarse, nos va a definir mucho una persona que tenga esta cercanía de calidez, que se sepa sentir protegida y segura. Personas que no tienen ese vínculo con mamá tienen más tendencias a acercarse a drogas que sean estupefacientes, que te hagan sentir un estado de tranquilidad, de slow motion, como la marihuana, los estupefacientes o los que tienen esta sensibilidad a adormecer el cuerpo, hacerlo sentir como un slow. ¿Sí me explico? Esa es la parte que de alguna manera, como no se relacionó la persona con el vínculo materno en torno a la cercanía, el amor, la calidez, va a tener esa tendencia a necesitar. Porque, ojo, también cuando hay una necesidad en extremo de alguna circunstancia de estas que mencionaba, ahí es donde se va a tener la tendencia en extremo a alguna experiencia externa. Porque
tengo en mi experiencia, en mi inconsciente, que necesito de allá afuera lo que me está haciendo falta aquí adentro. Entonces, por eso lo requiero de allá afuera en forma de drogas, sexo, compras, alimento, bebida, también para tapar el área emocional, porque evito totalmente conectar con mis emociones que se conectan con eso difícil o fuerte que viví en algún estado de mi vida. Volvemos a lo mismo, infancia y adolescencia la mayor parte del tiempo. Miren, es un proceso como todo, donde debemos llevar paso a paso situaciones muy puntuales, porque volvemos a lo mismo, si se llega a una experiencia de ir a velocidad, va a volver la persona tendencia a recibir o a necesitar ese factor. Por ejemplo, para cualquier experiencia, yo los pasos que comparto dentro de las situaciones es siempre hay que darle ese paso a empezar a acostumbrarte, a llevar un hábito de empezar a conectar con las emociones nuevamente. Porque precisamente si eso es lo que me está evidenciando tener conflictos y necesidades externas, inclusive no solo de estupefacientes y lo que hablamos, sino también de personas. Por eso hay muchas dependencias emocionales a las parejas tóxicas, a la correlación donde me está maltratando, pero necesito su compañía y demás experiencias, tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero justamente para experiencias, para ir paso a paso, siempre es empezar a vivir las emociones, a dejarte fluir en la emoción. Por ejemplo, ya lo hablamos, ¿no? En estos días me he recordado esas etapas de mi infancia y digo, ok, ¿qué me quiere decir esto, no? Porque ahorita estoy conectando con el enojo y sí lo estuve conectando directamente y dije, a ver, ¿qué historia se me está repitiendo en este momento por el cual estoy recordando esas experiencias? Y ahí cuando tú te haces esas preguntas es como la directriz para poder empezar a llegar paso a paso a esa emoción que está todavía ahí contenida. Entonces es empezarte a indagar, a ver, ¿qué emoción es la que no me gusta de plano sentir? Por ejemplo, yo he visto mucho en sesiones que es donde nos cuesta muchísimo, pero llevamos este proceso, la conexión con la tristeza, porque ahí automáticamente la tristeza va hacia el llanto. Muchas y la mayoría de las experiencias que nos han tocado han sido con hombres. ¿Por qué? Porque también tenemos todo un bagaje cultural y de aprendizajes y creencias que se nos han repetido de generación en generación a que los hombres no pueden sentir, no pueden mostrar, no puedes hacer esto y el otro. Y justo los traumas también por impacto, pues ya se fomentan creencias automáticamente que se van a estar replicando. Entonces, si la emoción, ejemplo, para un hombre en específico podría ser la tristeza, pues es empezar a llevar un proceso donde se sensibilice a esta persona en poder conectar con esa emoción y que se permita sacarla. Yo les digo que es la olla express de la emoción. Si tú no tienes una válvula donde empiece a generarse esta salida emocional, ahí podemos contener que hasta en un punto vamos a explotar. ¿Y qué pasa? Ataques de pánico, experiencias de ansiedad que no podemos controlar y demás situaciones que se nos descontrolan. Precisamente lo que hace el trauma es querer controlar, porque si en el trauma algo que me pasó de impacto no puede controlar, trataré de controlar constantemente mis emociones, la situación, las experiencias, las personas y demás. Justamente porque no se nos enseñó desde el núcleo familiar a tener una gestión emocional, ¿no? Siempre era como, no valido que estés llorando y no te enojes y esto, ¿no? Y ahí tenemos la creencia y entonces cuando nos pasa ese momento de trauma, ¡pum!, nos quedamos impactados y no podemos sacar, ¿no? Entonces, justo desde lo que dices, Mari, la experiencia es empezar a tener hábitos saludables, experiencias que sea tu válvula de express, de que saques por ahí la tensión en cuanto a emocional, ¿cómo sería? Hay una técnica que a mí me gusta mucho, que obviamente es gradual, es, por ejemplo, si todavía no te sabes comunicar desde tus emociones, principalmente validarlas tú mismo, o sea, que si te está pasando algo y de repente empiezas a sentir que te empiezas a enojar, a ver, me estoy enojando, ¿por qué me estoy enojando? Empezar como un poquito a ir a hacer esa conciencia adentro para que se vaya moviendo y yo esté entendiendo que estoy teniendo una emoción y que la estoy validando y ya me estoy dando lugar a mí desde lo emocional.
El siguiente nivel podría ser, ahora que ya lo veo, bueno, a lo mejor no se lo pude decir, pero saber que en la siguiente lo podré hacer mejor. Y en la siguiente trataré de expresarlo, de compartir cómo me estoy sintiendo en ese momento. Por ejemplo, en sesiones dejo mucho los ejercicios, por ejemplo, de tener un diario, porque hay muchas personas que todavía no se sienten seguras en expresar verbalmente cómo se sienten, y a veces, como no se nos enseñó, es muy difícil verbalizar una emoción. De verdad no sabes lo difícil que a veces es para las personas verbalizarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Hábitos de escribir. Bueno, este día me enojé con tal persona y noté que me guardo las cosas, y que cuando yo me guardo las cosas, cuando yo hago una lucha interna, es porque no quiero tener la lucha externa. Pero si esta vez, por ya no evitar mi lucha interna, yo me priorizo y empiezo a expresarme, aunque haya un conflicto afuera, creo que vendría bien. Creo que desde esta parte también de evitar los conflictos y enfrentarlos, precisamente todo lo implosionamos dentro. Entonces, otra de las técnicas también podría ser empezarnos a hablar y notar cómo nos hablamos mentalmente, cómo nos limitamos a nosotros mismos desde las emociones, cómo nos hablamos cuando tenemos un error. Me gusta mucho esa técnica que yo les digo, hay que festejarnos un error consciente. ¿Qué es un error consciente? Es que yo no soy ni mi papá, ni mi mamá, ni la persona que me regañó cuando estaba yo pequeño o pequeña. Y ahora cuando yo veo un error, más que regañarme, empiezo a validarlo y aceptarlo y a saber, ok, ¿qué voy a aprender de esto? No es bueno ni es malo, simplemente es. Las decisiones, dicen por ahí, se gana o se aprende. Y así también viene la experiencia del conflicto, del trauma. Eso que se ha quedado improntado, quizá ahorita no lo puedo aprender porque está ahí impactado como una piedra que se metió en la herida, ¿no? Y tengo que sacarla y rebuscarla y otra vez me va a doler, sí. Siempre en este proceso va a doler algo, pero les puedo asegurar que una vez que vamos a profundidad y sacamos la piedra, ya no va a volver a doler como antes. Ahora viene el proceso, yo les digo, de la cicatriz. ¿Qué es la cicatriz? Una vez que hacemos ese proceso, la cicatriz tiene un abultamiento. Hay cicatrices a veces que duelen con el frío, con la temperatura. Hay cicatrices que a lo mejor molestan exactamente. Entonces, eso que yo fomenté para mi instinto de supervivencia y cuidarme y protegerme del trauma, ahora se fomentó como una creencia también. Entonces hay que también reconfigurar esa creencia que me ayudó en su momento para cuidarme y protegerme a través del trauma. Entonces es como ir paso a paso, pero justamente desde la aceptación de que lo que siento, y aunque sea muy exacerbado y emociones muy fuertes, es válido, porque no tenemos las herramientas en ese momento, y si así tiene que expresarse el cuerpo, adelante. Dicen por ahí, si te enojas y ya le dijiste las cosas al prójimo, pues por lo menos tuviste en ese momento cómo hacerlo. Mañana lo podrás hacer diferente, ¿no? Pero justamente es empezar a tener estos procesos de compasión con nuestra propia experiencia. Curioso porque también yo creo que desde estas experiencias de terapias, porque bueno, también manejo canalización y me voy a profundidad también con visualizaciones, a veces creemos que este tipo de terapias es así como magicosas y en una sesión ya tengo resuelto todo, pero realmente quien se quiere meter al proceso pues es como esta parte de continuidad, así como también nuestros hábitos y la conciencia de generar este proceso frecuencial, yo le digo. Pero por ejemplo, he hablado con algunas personas que han tomado sesiones conmigo, y a mí lo que me sorprende es que de las 3 personas que han tomado continuamente como este proceso, miren, no les voy a mentir que el cambio que han tenido a lo largo de un año, y en ese año yo les pudiera decir, han tomado 3 sesiones, 2 sesiones, pero ojo, lo que va a validar también la congruencia es lo que yo hago después de sesión, porque no se queda en sesión, tengo que yo empezar a hacer esos hábitos cotidianos en mi vida. No saben el cambio que ha tenido una chica, por ejemplo, que estoy en contacto con ella, Aide. Ella es de Texas. Y Aide vivía circunstancias muy profundas y fueron traumas muy fuertes desde su núcleo familiar hasta, si ustedes van a mi Instagram, hice una entrevista con ella porque quise compartir el testimonio de su experiencia.
Hace un año ella tenía muchas dependencias en relaciones pues de esta codependencia emocional a través de la violencia y demás situaciones, ¿no? Y vivía con sus padres, vínculo familiar, ¿no? Entonces imagínense, si vivimos una experiencia de violencia, pues con alguien que no es de la familia, pero dentro de la familia todavía es un poco más difícil traspasar y cambiar esa experiencia e irla sanando. Pero en lo que va de un año de ese encuentro y que tuvimos sesiones y paso a paso en el proceso, al otro año, al siguiente año, ella se fue a vivir sola, ya vive como independiente, vive con su hijo, está teniendo muchos cambios a nivel de experiencias, de realidad, de trabajo también. Aquí un punto importante, en este caso en específico, por ejemplo, del trauma en torno a mamá y a papá, ¿no? Algo que haya sucedido en torno a la familia. Mamá simboliza la abundancia en general, ¿no? Si hay un conflicto con mamá, siempre se nos va a ver en la realidad con la parte abundancia, economía, abundancia de alimentos, abundancia de hogar, o sea, abundancia en general. Si hay un conflicto en trauma en relación a papá, siempre se nos va a ver en la parte monetaria, de trabajo, en la parte de protección y proveedor para sí mismo. Entonces, sí, siempre va a ser evidente en esas circunstancias cuando tienen que ver con estos factores. Ya en otros factores lo podríamos ver, híjole, por ejemplo, hasta inclusive en accidentes repetitivos que se nos hagan, porque ese mismo accidente también me va a decodificar un trauma por accidente de impacto que viví en algún punto. Y ahora, como lo hablamos, también desde el pasado. Pero, por ejemplo, Aide, en este caso otro chico de Ciudad de México que también a mí me impactó porque me dice, es que Angie, yo no lloraba para nada. Y cuando yo llegué a tus terapias, él solamente ha tomado 3 sesiones y me dice, ahora puedo sacar la emoción, no me da pena llorar enfrente de las personas. Y me sorprende la manera, dice, es que tienes una manera peculiar como de acompañar y automáticamente, él decía, no refería, ¿no? Que sentía la emoción desde el pecho, ¿no? Entonces, creo que también como la experiencia de que me llevó a este punto de trabajar en terapias con traumas muy profundos por mi propia práctica, mi propia experiencia, pues eso hace también que les pueda acompañar desde un lugar de te comprendo totalmente, ¿no? Esas experiencias es importante trabajarlas desde el interior de la persona, porque como la persona fomenta una creencia de sí mismo porque le compró al otro que esta persona no puede, totalmente desde su psique va a estar replicando, no puedo, soy tal por cual, es que no lo voy a lograr, y entonces nos compramos esas otras ideas, pero fíjense bien aquí el trucazo, ¿eh? Lo que me dice un otro, para todas las personas que estén viendo y estén viviendo esa experiencia, lo que me dice un otro es cómo se siente ese otro de sí mismo, porque les puedo asegurar que él también vivió lo mismo, con una persona violenta que le fomentó la experiencia repetitiva de que no lo iba a poder lograr, y entonces ese coraje y ese trauma, y no lo digo como justificación, pero sí para podernos entender, tener compasión de nosotros mismos que somos prioridad, para poder tener compasión y poder desengancharme de esa historia que estoy viviendo. Entonces, si el otro también vivió esa experiencia, entonces yo entiendo que eso que me dice no es real, porque no soy yo así, y entonces empiezo a fomentarme esta experiencia de hábito de decirme que sí soy. Ah, bueno, soy una persona pues compasiva, regularmente en estas ambivalencias o dualidades, víctima-victimario, ¿no? Entonces regularmente la víctima a veces es sobreempática, ¿no? Demasiado a ver por los demás, ¿no? Y se desvaloriza a sí mismo para ponerse hasta el último. Entonces es ver lo que sí soy, entonces sí he ayudado a tales personas, soy una buena persona, he hecho esto, o sea, empezar a ver desde el lugar que está, porque a lo mejor por ahora no tiene las herramientas para hacerlo, pero desde el lugar que está, empezar a vivir esa experiencia cada vez más, de hacerse el hábito de empezarse a decir qué sí soy y para qué de esta experiencia, porque también ir a profundidad de esa experiencia me ayuda cada vez más a desengancharme de esa historia, en qué momento también viví esa historia, porque te puedo asegurar, si tú vives en este momento una situación así, no es la primera vez. Tiene que haber una experiencia que se le llama trauma fundante o de origen, donde se fomentó esa primera experiencia para que se me fuera replicando. Entonces, intentar hacer memoria en cuál fue la primera vez que se me contaron estas historias, que me demeritaron, que me violentaron psicológicamente, físicamente,
para empezar a sanar la historia de ese pasado y desvincularme de ella para tener las herramientas y que en el momento que tú ya estés trabajando, aunque sea dentro de la relación, pero ya cuentes con las herramientas, tú sientas en qué momento que ya te sientes completa, que ya no necesitas nada del otro o de la otra y poderte ir. Pero para eso sí necesitamos también ir paso a paso en ese proceso. Sí, justo lo importante es el acompañamiento, porque tú como madre, al saber estas experiencias, vas a tener más conciencia de saber cómo acompañas a tus hijos, porque justo al yo ya saber que eso causa impacto, obviamente pues empezaré a replicar cosas diferentes a lo que viví también en mi época, en mis experiencias, en mis situaciones, en mi familia. Entonces, madres y padres conscientes que también sobre todo, y yo le digo es trabajar con uno mismo, hacemos la diferencia para las siguientes generaciones, porque ya no tendrán que repetir eso, porque contigo rompes ese vínculo, porque tú lo sanas y tus hijos estarán libres de toda experiencia, de todo trauma, de toda situación, hasta inclusive las culpas las vamos repitiendo también, y la culpa es de las emociones lo más bajo de la vibración en hertz, porque emiten hertz. Entonces, desde ahí podemos hacer las cosas diferentes. Por ejemplo, vi un artículo muy, que a mí me pareció bien importante. En los lugares donde son personas que tienen experiencias de la mente como esquizofrenia y demás, esos lugares, lo que se evidenció en un estudio es que esas personas no evidencian o no tienen padecimientos como cáncer porque no tienen rastro de culpas. Como esas son personas, están en su cuestión emocional, mental, y están en su experiencia, exacto, no están repitiendo experiencias del pasado con una emoción de culpa. Y si pusiéramos, porque bueno, así fuera el estudio, estudiaron estos lugares y en esos lugares no hay ninguna evidencia de cáncer, del padecimiento de cáncer. ¿Por qué? Porque ninguna de esas personas que está ahí evidencia la culpa. ¿Quiénes son los que evidenciamos la culpa? Pues son personas que piensan mucho, y ahí viene el factor importante dentro del trauma. Personas que racionalizan, por así decirlo, sí, raciocinian la parte de las emociones, o sea, las pasan por el filtro de la mente y no por el corazón o por el sentir. Regularmente tienen procesos más pesados, más caóticos, migrañas, y personas que están rumiando o repitiendo, teniendo el pensamiento intrusivo, son las que más tienen el factor de evidenciar padecimientos, porque lo estamos procesando desde el inconsciente y repitiendo una y otra vez. Conectar con el punto cero o contigo, ¿no? Podría ser también meditación, mindfulness, como quieran llamarle, pero ¿cuál es el suceso o la experiencia? Es simplemente sentarme en un lugar, palmas de las manos hacia arriba. ¿Por qué? Porque también las palmas, hagan de cuenta que somos detectores de metales, ¿no? Entonces también nuestras palmas son sensibles a esos hertz, a esas vibraciones. Entonces, palmas hacia arriba, encima de las piernas, y empezar a respirar, hacer respiraciones conscientes, paulatinas, relajadas, con la nariz, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir visualizando. Muchas personas no pueden visualizar dependiendo también sus experiencias de sus hemisferios y cómo aprendieron en su infancia. Yo como soy visual, yo visualizo, ¿no? Pero hay otras personas que son auditivas, no visualizan y más bien sienten en el cuerpo. Entonces, dependiendo su experiencia, simplemente empezar a poner atención desde las puntas de los pies cada que voy respirando y empezar a conectar con todas las áreas del cuerpo, de los pies, los tobillos, hasta terminar a la cabeza. Poner mucha atención en cómo sientes tu cuerpo y a través de eso simplemente dejar que fluya. Al principio van a venir un montón de pensamientos, pero conforme lo vayas practicando, ahora sí, cada que tienes un proceso donde te viene ansiedad, estrés, antes de que vayas a hacer la compra impulsiva, antes de que vayas a tomar la botella de alcohol, tratar de parar 5 minutos y empezar a poner ese hábito constante, y van a ver cómo al cabo empezaremos, ojo, no a controlar, sino a tener mayor dominio de nosotros, pero también dándole el paso y sintiendo las emociones para que precisamente al sentirlas todo salga
de esa contención. Y ese ejercicio, pues bueno, regularmente hay personas que se quedan dormidas, eso está bien, si tu cuerpo te lo pide, adelante, no se vayan con comparaciones de es que me quedé dormido, yo no vi nada, no conecté nada. Bueno, hay otras personas que pues al tener otro tipo de sensibilidades, pues empiezan a ver cosas, empiezan a sentir cosas. Ahí es uno de los ejercicios que trabajo también, porque tengo programas de habilidades psíquicas o perceptivas, donde también lo utilizamos para empezar a bajar la información, porque dentro tenemos la guía de cada quien. Entonces la información es precisa para cada quien, nada más que el hecho es que no sabemos cómo llegar a esa guía. Y lo importante es ir a profundidad en esos procesos para que puedas llegar con tu información primordial, que te va a ayudar también a ti y a tomar estas decisiones desde el consciente para justo hacer esta reprogramación que vivimos todo el tiempo. Ahorita estamos en una de las clases del programa de habilidades psíquicas, que es como para servir a las personas. Las habilidades, pues bueno, están ahí y en crecimiento justo cuando las pones en servicio, pero los programas, conforme van saliendo, están grabados en mi plataforma y así les voy compartiendo toda la información. Los siguientes programas que tengo están para abril, a mediados de abril, y en mi Instagram se van publicando. Sin embargo, toda la programación de Masterclass está como abierta y disponible para las personas que quieran integrar, tanto como leer oráculos. Ahí tengo uno de conexión donde bajamos información que no es tanto de esta realidad, sino es información de codificación de por qué están las pirámides y demás experiencias, pero también justo a profundidad de las experiencias emocionales. Y el programa ya está por terminar, pero aún así está disponible para todas las personas. Yo muchas gracias por el espacio y por la invitación, y también pues por ahí conectar en algún momento, y qué bueno que nos encontramos en este camino para justo compartir. Vamos a, yo lo que siempre les digo, ¿no? Si tienes una idea o algo, pues es ponerla en tu mente, y a final de cuentas voy clarificando ahorita que saquemos la cartita. Ok. Pues miren, uno de los factores, que no hay ninguna coincidencia, huella de abandono. Uno de los factores que regularmente hay tendencia a que vivamos estas experiencias de trauma es porque nos sentimos solos, desprotegidos en estas situaciones, porque también por eso el instinto de supervivencia de nuestro cerebro nos impide estar en soledad. Y la soledad en algún punto es independencia de ¿quién? De mi vínculo familiar, para yo poder voltear a ver mi camino de vida y mi proyecto de vida. La soledad no es mala. Cuando nosotros cambiamos la perspectiva en cómo vemos lo que vivimos, ahí es donde podemos hacer grandes cambios. Entonces, para todos nosotros hay que integrar la herida de abandono, porque esa es la que nos genera tener dependencias de los otros, no querer ir hacia nuestros proyectos de vida por poner a todos en prioridad, demeritarnos a nosotros mismos, evitar cada vez más ir también hacia el éxito, tiene que ver también con la huella de abandono. Entonces, atendamos las huellas de abandono que experimentamos de algún ser querido. En este caso puede ser también de nuestros vínculos parentales, papá y mamá, o bien pareja, relaciones, que bueno, en fin, parentales, papá y mamá se va a estar decodificando a relaciones. De ahí provienen estas relaciones que tenemos en la actualidad. No requieres cambiar al otro, tú cambias interno. ¿Cuántas veces nos las pasamos? Oye, es que tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro. Y no, las señas y las señales son para nosotros mismos, ¿no? Cuando hay un cambio verdadero dentro de nosotros, créanme, querida comunidad de frecuencia, te ve todo allá afuera cambia. Su realidad va a cambiar muchísimo cuando tú hagas los cambios internos. Y aquí una gran experiencia viva voz. Cultiva amistades y relaciones con valor y compromiso. También desde las huellas de abandono aceptamos cada relación que nos demerita, nos falta el respeto, porque también nos estamos faltando el respeto a nosotros. Así que hay que hacer ese chapuzón para empezarnos a respetar y saber qué sí merecemos y qué ya no merecemos desde esas creencias que tenemos fundamentadas desde ese inconsciente. Y trabajemos el arraigo, que donde estamos es el lugar correcto para nosotros. ¿Qué es el arraigo? Si yo estoy viviendo un evento de crisis, de incomodidad, de enojo, de trauma, ojo, querer yo salir de ese momento quiere decir que yo no quiero aprender eso que me está pasando en ese momento. Entonces, si yo quiero huir, correr, que también pasa mucho esto en eventos de trauma, ojo, por instinto de supervivencia siempre el cerebro va a intentar hacer eso, pero
Cuando yo hago esto de, híjole, me está pasando esto incómodo, perfecto, pero quiero aprender, cuando tú enfrentas esa realidad, porque ya tienes las herramientas, es más fácil que al siguiente segundo eso desaparezca, porque ya con responsabilidad asumiste lo que tenías que trabajar en ese momento. Entonces, así el mensajito para todos. ¿Cómo vemos? Ajá. Ah, perfecto. Si tiene alguna pregunta o algo en específico, estaría mucho mejor. Cuando somos más específicos, nos dan las informaciones más específicas. Pero si no, ¿cómo se llama? Lisbeth, ¿qué, perdón? Sí, sí, Lisbeth. ¿Alguna circunstancia que estés viviendo? Mira, me hablan con experiencia y veo figura paterna. Tienes muchísimas dificultades con la figura paterna. ¿Qué es la figura paterna? Bueno, papá de facto, sí. Juicio con el papá. Ok, viene. Vi a figura paterna. ¿Qué es figura paterna? Problemas con autoridad, circunstancias con el trabajo, experiencias en torno a, pues bueno, eso, sentirte juzgada desde tu papá. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú tengas que ir ante la vida, ante tu trabajo, ante demostrar que tú eres validada, si papá te enjuició y te juzgó mucho en tu vida, tú te vas a sentir muy juzgada en tu trabajo, en la realidad, con personas de autoridad, inclusive territorios que simbolicen el masculino, ¿sale? Y ahí ya nos vamos a qué territorio simboliza el masculino. Por ejemplo, masculino, Estados Unidos, Canadá, femenino, México y demás pudiéramos por ahí decodificar. Pero la circunstancia es, empieza a quitar el juicio, porque eso que aprendiste tú también lo haces inconscientemente, ¿sale, Lisbeth? Empieza a quitar el juicio desde ti para lo que haces y empiézate a respaldar desde el amor, desde que estás haciendo lo que puedes en ese momento con lo que tienes y tenerte muchísima compasión, Lisbeth, para que justo esas situaciones que vives en esos parámetros empiecen a cambiar de sintonía. Core, tu nombre, por favor, Core, porque no sé si es Core tu nombre o es como un seudónimo. ¿Sale? Sí, ahora también para que también sepan, todas las preguntitas y lo que hemos compartido aquí, a todos nos resuena, o sea, nos están contestando a todos, nos estamos contestando. Cristian, ok. Cristian, tu lado izquierdo, cuestiones con mamá, sale por ahí Cristian. Me hablan de sentirse a veces como en experiencias de aprendizaje. Por ahí me veo como experiencias como de que tu propósito en cuanto a compartir a las demás personas es compartir experiencias dinámicas, prácticas, cursos, talleres, como que información que puedas compartir, pero aquí viene la otra parte. Desde el lado de mamá te has sentido inseguro y eso también evitas como que adelantarte o hacer tu labor en torno a eso que sería muy bueno para tu vida compartir información. Entonces, Cristian, por ahí la circunstancia a poder integrar a profundidad es con el lado femenino, ¿sale? Como hablaba mamá y volvemos como con un poquito con la parte con Lisbeth, pero ahora de la parte de mamá, ¿sale? Entonces, Cristian, empieza a tener más confianza en ti, porque si mamá, por ahí de mamá había mucha desconfianza de cómo ella a veces era un poquito sobreprotectora, ¿sale? Entonces cuando hay sobreprotección, yo creo que no puedo ante la vida y necesito totalmente respaldo de mamá o protección o empuje de mamá. Entonces, Cristian, por favor, por ahí el mensaje es, confía en ti y estos factores de poder informar, enseñar a demás personas te pueden servir para tu camino de vida en propósito. Ahí es donde puedes crecer muchísimo. Pero sobre todo la confianza en ti, Cristian, ¿sale? Y bueno, para todos y para todas nosotras. Sí, 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 sí. Sí, tiene que reforzarse.
Ok, pues muchas gracias Mari y a todos y a todas. Me pueden encontrar Instagram, Spotify, YouTube como Angie Subeldía Oficial y también TikTok. Ahí tengo un montón de información. Para contactarme directamente me pueden enviar un mensajito. ¿Puedo compartir un WhatsApp? ¿Sí? Muchas gracias. Más 52 999 658 3894. Ahí me envían un mensaje, con todo gusto les contesto, les mando la información en cuanto a sesiones. Tengo variadas dependiendo la experiencia que tengamos que integrar. Y bueno, las masterclass también pueden ver mi perfil en Instagram, ahí están publicadas. De hecho tengo unas historias que acabo de compartir, bueno, que también estoy festejando mi cumpleaños, que es a final de mes. Entonces también compartir con ustedes y con tu público de Frecuencia TV un 10% de descuento en las masterclass. Hay algunas en específico. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, porque creo que sin ustedes que están por allá, mi labor no estaría completa. Entonces, gracias a ustedes tengo también mi propósito realizado y yo encantada porque amo lo que hago. Y pues ahora puedo ver que todo eso que vivimos, que en algún momento creíamos que no nos conectaba y que estábamos muy tristes y buscando respuestas, siempre llegan a algún punto, porque la polaridad es justo que hay habilidades, grandes habilidades a través de lo que vivimos y que en algún punto no le pudiste dar un para qué. Y ya llegan los para qué en esta actualidad con las herramientas que tenemos. Les digo, yo estoy muy agradecida cada que tengo oportunidad, como estos espacios con Mari y demás plataformas, pues siempre agradecida de poder compartir, porque creo que cuando compartimos te das cuenta que tú eres una fuente inagotable de lo que estés y para lo que hayas venido, que justo es aprender. A esta vida venimos a aprender. Entonces, aprendamos de esas experiencias y simplemente pues dejemos que fluya. Y también, sobre todo, integremos la incertidumbre, porque a veces siempre estamos evadiendo la vulnerabilidad y la incertidumbre, y es lo que más nos ayuda a poder fluir en esta realidad, porque una vez que ya no estás en instinto de supervivencia, ahí puede bajar toda la información para que también tú sepas que tienes esa guía interna y que bueno, que aquí solo como yo estamos acompañándonos. No vas a depender todo el tiempo, porque tú también, cuando llegues en ese proceso, podrás tener las herramientas a tu alcance. Entonces yo súper agradecida con Mari, con todas las personas, y muchísimas gracias a todos los que están mandando mensajito y que compartieron con nosotros sus preguntas, sus dudas. Pues muchas gracias también por ser parte de esto. Muchas experiencias hermosas para su vida, y pues seguimos en contacto. Gracias, Mari.